Nos vamos para Washington, nos atiende muy amablemente la señora ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Señora canciller, buenos días. Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia. Pues ayer hablamos con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, ya después de la carta que usted envió, está todo listo para su llegada cuando ella quiera. Doctora Marta Lucía, ¿no se habría podido abrir esa puerta desde el primer momento? Julio, se habló, la carta que le mandé yo a ella refleja exactamente lo que fue esa reunión. Y en esa reunión se les dijo a ellos que tan pronto ellos recibieran la información que han solicitado a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría, recibieran esa información, hicieran la audiencia que ellos mismos pidieron para el 29 de junio, nos mandaran a nosotros el formato para su visita, que vinieran en el momento que quisieran, cuando se hiciera todo eso. Es que esto fue una secuencia, acordamos porque era la consecuencia lógica, Julio. Yo quiero recordarles que hace una semana se estaba diciendo que en Colombia había 461 desaparecidos. Hoy hay un mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas, en el cual después de detectar quienes estaban arrestados de pronto y por el habeas corpus entonces salieron, pues ya eso se redujo de 461 a 116 o 106 personas. Imagínese usted una visita diciendo que Colombia tenga 460 desaparecidos. No puede haber ninguno, pero todo esto lo que ha permitido es que ese trabajo de todas las entidades coordinadas y con toda la celeridad nos permita mostrar una realidad muy completa cuando ellos vengan, pero también una cosa importante, Julio, que es lo que se acostumbra internacionalmente en esto. Les he pedido que nos manden su formato de la visita para asegurarnos que escuchen a toda la gente que sienta que ha sido víctima de cualquier abuso de autoridad o violación de derechos humanos y que también visiten, ojalá Cali, que visiten y vean lo que han sido los destrozos en todo el transporte público en distintas ciudades, que escuchen a los familiares de tanta gente que desafortunadamente resultó tan gravemente afectada, los niñitos muertos en las ambulancias, la emergencia que tuvimos hace unos días porque no había oxígeno en los hospitales, que escuchen al personal de la salud lo que ha sido la falta de abastecimiento de medicamentos en el sector de la salud, Julio, porque es que con todo esto se ha puesto en riesgo grave la vida de muchos colombianos, y eso es lo que queremos nosotros, que se haga una secuencia, se haga la visita, y lo que está en la carta mío es exactamente lo mismo que tuvimos en esa reunión. Fue una reunión amable, constructiva, seguramente la informamos mal, de pronto también ahí me da culpa mío, no informamos a tiempo, no lo informamos bien, y se ha dado lugar a todo este debate innecesario, porque a ellos desde mi visita se les dijo claro que los vamos a recibir y tenemos todo el interés. Esa es la obligación, escuchar, porque cualquier correctivo que haya que tomar se tiene que tomar, es nuestra obligación legal y es nuestra obligación moral, Julio. Entonces, ese fue el tono de la reunión. Doctora Marta Lucía, a pesar de que en la Convención de Ginebra, en nuestra propia Constitución y en cualquiera de los códigos de policía, el bloqueo es un delito porque termina haciéndole daño a los derechos de las personas por distintas causas. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no necesariamente es un delito. Y cuando le preguntamos su pronunciamiento sobre los bloqueos, ella dijo que no, que los bloqueos lo que tienen es que guardar una proporcionalidad. En su carta usted le pide que por favor rechacen los bloqueos. Yo creo que eso no va a pasar. ¿Qué pasa si la Comisión Interamericana no rechaza los bloqueos como usted lo ha pedido? En julio igual van a hacer la visita. Sí me parece que lo que acordamos ese día, pues deberíamos honrarlo todos. Ese día les pedí, ellos dijeron que harían alguna referencia en su comunicado, no lo hicieron, y si no lo hacen, Julio, de todas maneras eso no va a afectar a que se pueda hacer la visita, pero acá no es solamente definir si un bloqueo cualquiera, es que estamos hablando de los bloqueos continuos durante ya varias semanas, en donde realmente muchos colombianos no han podido tener alimentos, donde han condenado a muchos campesinos de Colombia a perder totalmente su producción y sus cosechas por no dejarlas salir a sus mercados, porque han puesto en riesgo
riesgo la vida de muchos colombianos, y acá lo que es lamentable, Julio, es que estamos de verdad generalizando lo que ha sido una protesta que en su gran mayoría ha sido pacífica, ha sido espontánea, ha sido sincera, ha sido de muchos jóvenes y colombianos que están realmente preocupados por todo lo que ha sido este dolor de una pandemia, por toda la frustración que tenemos de esta brecha social que hay en Colombia, por el desempleo, por tantas cosas, pero también hay que reconocer acá hay unas minorías que han hecho destrucción, que han hecho vandalismo, que han salido armados a las protestas, que estando armados han generado este caos, que han llevado elementos para incendiar, y los incendios ponen en peligro la vida de mucha gente, y eso también hay que identificarlo, y hay que poner por esa razón toda la prioridad sobre las investigaciones que se están haciendo, porque todo esto lo deben conocer ellos, Julio. Si no hay el reconocimiento a que son dos cosas distintas, pues es lamentable, porque yo sí creo que para todos es importante oír una expresión totalmente objetiva de lo que es condenable, sin ninguna duda, un bloqueo por un día, un bloqueo que de alguna manera deje pasar una ambulancia, pues no es tan grave, pero un bloqueo que impide el paso de misiones médicas, que es lo más sagrado en el derecho internacional, Julio, pues es extraño que no se condene. Fíjese usted, yo tuve la reunión con la gente de WOLA, otro grupo también es muy radicales en todo lo que es la defensa de los derechos humanos. Ahí salió el tuit del señor Adam Isaacson refiriéndose al tema, como José Manuel Vivanco, Human Rights Watch, es súper crítico. Que hizo también decir bloqueos que ponen en riesgo la vida de la gente son totalmente inaceptables, no es cualquier delito, es algo que atenta contra la vida de gran parte de la población. Y ese es el desafío que tenemos, pero Julio, yo espero que ellos realmente lo hagan, y si no lo hacen igual van a tener su visita, pero yo creo que todos queremos de verdad mostrar siempre objetividad, porque la objetividad va muy de la mano de la credibilidad. Sí, doctora Marta Lucía, ¿es posible que la visita de la CIDH sea antes de la audiencia del 29 de junio, tan pronto la comisión haga llegar su propuesta de agenda, porque es que en un mes quizás ya no haya paro nacional? Ojalá que no haya paro mañana, porque me parece que es una insensatez la destrucción que se está haciendo en la economía colombiana, es una insensatez acabar tantas pequeñas y medianas empresas, tantos empleos que necesitan las familias colombianas. Ojalá no haya paro mañana, pero es que en el momento en que ellos vengan siempre va a ser importante que escuchen a las personas que ya han sufrido perjuicios, porque esos perjuicios están allí, a las personas que les quitaron la vida en estas protestas absurdamente. Es importante que vengan y que oigan y que se escuche y que se conozcan las investigaciones que tenga la Fiscalía y las autoridades. Los destrozos en el transporte público, ojalá los pudiéramos corregir en un mes, no va a ser así. Recuerden que cuando sucedió algo muy parecido en Chile, que fue algo muy similar, parecería un guión muy parecido, la CIDH fue a Chile 5 meses después de que había sucedido todo, y sin embargo hicieron su pronunciamiento. Acá estamos hablando, si acaso será un mes después. Nosotros les hemos dicho, esta secuencia que acordamos tiene una lógica, porque les va a dar a ellos la posibilidad de tener más material, más información de parte de las autoridades, y para nosotros es importante que se haga la visita, repito, porque somos un gobierno totalmente convencido que el fortalecimiento de nuestra democracia va de la mano de la total legitimidad de las instituciones, que permanentemente trabajamos por este mejoramiento de todas las instituciones, que la policía, cualquier individuo que tenga cualquier responsabilidad de abuso de autoridad o violación de los derechos humanos, tiene que responder ante la justicia y será condenado. Entonces eso me parece que es importante que también ellos lo escuchen de viva voz de las distintas autoridades de investigación en Colombia, y cuando lleguen siempre va a ser el tiempo para escuchar a todos los afectados. Pero si es posible adelantar esa reunión, si mañana entregan la agenda de trabajo, ¿podrían venir desde mañana? Ahí está la carta que yo les mandé a ellos, me parece que es importante que la revises, porque ahí está la secuencia que acordamos en la reunión. Obviamente, si ellos mañana mandan un formato, y eso también tenemos que mirarlo, si está lista ya la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, si todos tienen todo esa información lista, pues también habrá que mirarlo con ellos. Acá no hay ningún capricho, lo que hay es una secuencia lógica y ordenada de cómo con más información disponible se puede hacer una visita objetiva, integral, productiva y de verdad
muy constructiva, que sirva para reconocer las cosas positivas que está haciendo el Estado colombiano y también para tomar correctivos en lo que haya que tomarlos. Este es un gobierno que no tiene la más mínima tolerancia con una violación de los derechos humanos, porque así debe ser. Y si hubiera alguna, es un gobierno que tiene que, obviamente, todo el tiempo ayudar a que se tomen los correctivos necesarios. Entonces, cuando la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría estén en toda su tranquilidad, que ya entregaron su información, ya se discutió con ellos, pero ahí está la carta, la secuencia que acordamos en la reunión del lunes. Sí, vice... ¿Aló? Presidenta, pero... Señora vicepresidenta, mientras restablecemos la comunicación con Yari, quiero hacerle una pregunta sobre su llegada a la Cancillería, porque ya se produjo pues el primer cambio en altos cargos de la diplomacia. El periodista Mauricio Vargas va a llegar a la embajada en París, pero quiero preguntarle sobre el caso de Washington y de la OEA. ¿Va a haber cambios en alguna de esas dos embajadas? Mire, no hemos hablado con el presidente sobre embajadores. Ustedes saben que él y yo acordamos que yo le ayudaría en estos últimos 14 meses de gobierno en esta posición, pero no hemos hablado sobre ningún embajador en particular. La embajadora en Francia, la doctora Viviane Morales, después de una extraordinaria gestión con un gran reconocimiento de las autoridades francesas, porque estuve allá recientemente en la OCDE, pues ella había tomado la decisión de renunciar a ese cargo. Y entonces, pues la verdad es que es un caso muy distinto, pero no hemos hablado con el presidente de embajadas en particular. Yo creo que el servicio exterior obviamente responde a una política de relaciones exteriores que lidera. Doctora Marta Lucía. Doctora Marta Lucía. Vamos a ver si la volvemos a contactar. Bueno, pues, según la señora canciller, este tema no ha sido motivo de conversación. No ha sido motivo de conversación con el presidente. Sin embargo, es muy probable que, de todas maneras, Lucas, se produzcan unos cambios, ¿no? Sí. Vamos a intentar también... ya está. ¿Aló? Señora canciller, nos decía usted que usted está concentrada pues en lo que está y que aún no se descarta que con el presidente acuerden otros ajustes en la política de gobierno internacional, y que pues la embajadora Viviane hizo un trabajo muy reconocido en Francia. Pero le quiero ser muy concreto por la importancia de la embajada en Washington. No es un secreto que Francisco Santos sale de la embajada. ¿A él lo va a reemplazar Andrés Pastrana? No hemos hablado con el presidente sobre la salida del embajador Francisco Santos, Julio, y de verdad, pues ustedes saben, la política exterior del país no está en función de quién sea el embajador. La política exterior del país está escrita, responde a los lineamientos estratégicos en función de los intereses de Colombia, y todos los embajadores, sin excepción, entran a cumplir con esa misma línea de política exterior. No hemos hablado sobre ningún retiro en particular de ningún embajador hasta ahora. El caso de la doctora Viviane es porque ella presentó su renuncia, pero no hemos hablado con el presidente sobre este tema. Yo espero que lo vamos a hacer la semana entrante, de revisar uno por uno de los embajadores cómo están haciendo su tarea. Sí, no, yo le entiendo que usted no ha tenido tiempo y pues ni más faltaba, tiene usted mucho problema, no ha hablado con el presidente, pero en estos días, ¿el embajador Santos no le habló de su retiro? No, Julio, la verdad es que hemos estado con él los 4 días en reuniones. Créame que hemos tenido por lo menos 8 o 9 reuniones diarias y no me ha mencionado nada de su retiro. Quisiera preguntarle si tiene usted planeado, obviamente usted hizo una visita relámpago que es muy difícil porque armar una agenda en Washington así, pues tiene su trabajo. Yo no entiendo todavía cómo logró usted lo que ha logrado hoy, es que la reciba
sin un anuncio anticipado el señor secretario de Estado y bueno, las personas que usted ha podido lograr contactar personalmente y virtualmente. Pero, ¿es cierto que muy pronto usted regresa? Sí, Julio, claro que sí, es que vamos a darle a Estados Unidos una altísima prioridad dentro de la agenda internacional de Colombia por una razón, porque en este momento nosotros estamos buscando con urgencia tener más vacunas que nos permitan acelerar nuestro proceso de vacunación, pero también seguir fortaleciendo nuestra economía, tener inversión, porque para nosotros en este momento es absolutamente prioritario que Colombia pueda estabilizarse. La estabilidad de Colombia significa más vacunas para que la gente normalice su vida, para que tengamos más empleos, para que se pase esta zozobra y por supuesto la estabilidad de Colombia es fundamental también para todo lo que es el hemisferio. Nosotros somos un país demasiado importante, es que a veces en Colombia nos miramos hacia adentro y siempre nos vemos como un país problema, pero nosotros somos también un país que es parte de la solución que va a tener. Hay muchas cosas bien que hemos hecho nosotros durante 20 años a través de los distintos gobiernos, a través de los distintos embajadores que han pasado, se ha fortalecido esta relación acá. Piense usted, un trabajo como el que hizo Luis Alberto Moreno, extraordinario, después la canciller Carolina, después obviamente también Juan Carlos Pinzón, Francisco Santos, cada uno en desarrollo de una agenda de largo plazo, fortalecer bilateralmente una relación que es determinante para que haya democracia y progreso en este hemisferio. Señora vicepresidenta, ¿es cierto que usted buscó a la señora vicepresidenta de Estados Unidos, a la señora Kamala Harris, desde hace un mes? Le envió una carta para poder reunirse con ella y no lo logró. No, yo le mandé a ella una carta no hace un mes, hace como 3 meses y medio, cuando recién pasó su elección, felicitándola, diciéndole que me interesaría muchísimo que pudiéramos reunirnos para poder conversar sobre los temas de equidad de género. Yo en ese momento no estaba a cargo de la Cancillería y lamentablemente pues no hemos tenido todavía la reunión con ella. Yo sé que la tendremos. Acá, como le decía, claro que voy a volver porque tenemos muchas reuniones pendientes. Esto es un trabajo que no para. Yo les recordaba lo que han hecho tantos embajadores cuando estuvo inclusive el expresidente Pastrana, que yo fui su ministra de Comercio Exterior. Permanentemente había reuniones con la Casa Blanca, con los congresistas, porque la ayuda bipartidista para Colombia es fundamental. Luego, en cualquiera de las siguientes visitas sé que vamos a tener esa reunión. De hecho, de su oficina nos han mandado a nosotros mensajes también y vamos a tener esa reunión. No se hizo en esta oportunidad. Ha sido muy valioso que el secretario Blinken, que está llegando del Medio Oriente, llegó anoche, pues esta es la primera cita que va a atender hoy y ustedes saben que esos viajes realmente son pesados y pues sí es muy significativo de la importancia que le está dando justamente a Colombia y a la relación de nuestros dos países para el bien de todo este hemisferio. Dice, ayer nos comentaba que se reunió con funcionarios de la salud de 8 agencias estadounidenses y que pronto tendría buenas noticias para Colombia y que una misión va a viajar al país, una misión de estos funcionarios de salud. ¿Eso quiere decir que con el viaje de estos funcionarios irán vacunas para Colombia? No sé si traigan ellos vacunas, no lo creo, pero sí va a ser una visita muy importante, de muy alto nivel, con distintas agencias que están en el sector de la salud, porque también lo que queremos es trabajar conjuntamente para que haya desarrollo, investigación conjunta, para que sepamos que este tema de los virus y los problemas en materia de salud y las pandemias es algo que va para largo, que toda esta nueva cepa del Brasil se ha venido desdoblando, se ha venido extendiendo, y que esto implica entonces que acá tenemos que fortalecer las capacidades, tanto en las entidades del gobierno, entidades como el INVIMA, que ellos la reconocieron como una entidad muy valiosa, pero también hay que fortalecer las capacidades del propio sector privado. Yo les he planteado a ellos la conveniencia de que de pronto trabajemos en poder armonizar todo lo que son los estándares que reconoce la FDA. Muchos de los laboratorios de Colombia cumplen con esos estándares, cumplen con los estándares europeos también,
también para que ojalá podamos desarrollar conjuntamente vacunas y muchos de los elementos que garantizan la salud humana. Entonces es una visita que va a tener la participación de distintas entidades y no necesariamente va a significar que ellos traigan las vacunas, pero sé que en vacunas vamos a tener una noticia positiva y espero que sea pronto. Vicepresidenta, es un tema el director en el que el propio presidente... Perdona. Sí, señora, continúe tranquila. No, te decía que es un tema de que el propio presidente, el ministro de Salud también, o sea, es que esos son temas en que el gobierno está trabajando hace rato y yo sé que acá la tarea que el propio presidente también ha hecho, hablando con varios congresistas y todo, el esfuerzo de todos nosotros, yo estoy segura que va a producir resultados para que Colombia pueda acelerar su vacunación y podamos nosotros reactivar nuestra economía como necesitamos, que la gente tenga empleos porque esto es necesario para la estabilidad de las familias colombianas, que es lo más importante. Vicepresidenta, el director de Human Rights Watch dijo que es urgente una reforma policial. El ex vicepresidente de la República también lo planteó. El gobierno está abierto a hacer nuevos cambios, pero estructurales, donde haya un mayor respeto hacia los derechos humanos. Es muy importante esa pregunta que creo que también ayer se la habías hecho a uno de los miembros ayer del Congreso, porque la Policía de Colombia ha trabajado en su modernización desde hace muchos años. Precisamente en ese proceso, el año pasado se presentó un proyecto de ley al Congreso para seguir modernizándola, profesionalizándola cada vez más. Recordemos que la Policía colombiana tiene muchas especialidades, los temas de medio ambiente, protección de la niñez, pero también en narcotráfico. Entonces son especialidades distintas y por esa razón en ese proyecto de ley también se ha incluido el hacer una evaluación cada 2 años de los policías para asegurarse que son personas que tienen toda la idoneidad, que en los últimos 2 años no han tenido ningún tipo de queja por ningún tipo de abuso, que están permanentemente trabajando cerca al ciudadano, trabajando realmente en mantener orden, en mantener realmente el mejor ambiente en materia de seguridad urbana en todas las misiones que tienen encomendadas. Ese proyecto está en el Congreso y esa adición de las evaluaciones cada 2 años también se presentó, creo que a comienzos de este año. Nosotros esperamos que esa reforma en la policía sea una ley antes de terminar este año. Señora vicepresidenta, señora canciller, le cambio de tema para que hablemos de Cuba, porque hemos visto que las relaciones con el gobierno de ese país pues están en un momento bastante tenso. Hace tan solo algunas semanas se declaró persona non grata a un funcionario de la embajada y todo eso tiene pues como raíz la petición de extradición de los comandantes del ELN que están en la isla. ¿Usted cómo va a abordar esa relación con Cuba ahora que es canciller? ¿Hay alguna forma de suspender ese pedido de extradición para normalizar las relaciones? Lucas, vamos a hablar sobre estos temas con el presidente, pero repito, la política exterior no depende solamente de una persona, es una política que está escrita, es de Estado. Yo creo que es muy importante que nosotros reunamos la Comisión de Relaciones Exteriores, es muy importante que nosotros, en la medida en que tenemos una relación diplomática con Cuba, también podamos hablar con toda la sinceridad con ellos. Tenemos que solucionar el tema de estas solicitudes de extradición, porque para Colombia es un tema de fondo, saber que personas que están afuera, pues obviamente que tienen la solicitud hecha por la justicia colombiana, pues no pueden seguir esto afectando la relación bilateral. Nosotros tenemos que lograr realmente que la relación con Cuba sea una relación que fluya con sinceridad, a pesar de las diferencias que evidentemente tengamos en varias materias. Pero todos estos temas dentro de ese marco institucional, porque la política exterior no puede obedecer jamás a caprichos individuales de nadie. Vicepresidenta, ministra, de acuerdo con ese principio que naturalmente comparto, de que la política exterior no depende de los embajadores, porque además son agentes del presidente, en su lista debe estar, después de Estados Unidos, el problema con Venezuela. Es probable, como se ha mencionado, que se abra nuevamente la frontera y algún tipo de mecanismo que alivie la situación de colombianos del otro lado de la frontera.
Muy buenos días, querido Alberto. Eso es un tema que para usted y para mí es tan caro al corazón, es un tema tan querido y yo espero también que nosotros podamos con el presidente mirar este tema. Ojalá que se pueda abrir esa frontera. Obviamente tenemos los problemas de tipo sanitario que también son muy preocupantes para Colombia. Ustedes saben que en Venezuela realmente la política de bioseguridad pues ha sido realmente bastante débil. Entonces pues están los elementos sanitarios, está todo el elemento de la relación misma, pero yo espero que se pueda abrir en el momento que sea oportuno, pero también obviamente entender que para nosotros este es un momento muy crítico y tenemos obviamente que mantener una posición muy firme en donde cualquier participación de miembros de los grupos ilegales colombianos en la frontera y demás también obviamente sean temas que no vayamos nosotros a desconocer por el afán que tengan muchos de abrir la frontera pensando en reactivar los negocios, en reactivar el flujo bilateral de comercio, porque hay que cuidar desde el punto de vista de la seguridad, pero también hay que tratar de normalizar en la medida de lo posible. Todos estos temas los hablaremos con el presidente. Yo, Alberto, querido, desafortunadamente no he podido entrar a la Cancillería todavía ni sentarme en ese puesto. He estado trabajando en esto 24 horas, pero todavía son muchos los temas sobre los que no hemos hablado con el presidente, pero sabemos que tenemos acá que trabajar todos para lograr, ojalá que en el momento en que haya una ventana de verdad para lograr democracia en Venezuela, que Colombia tenga de verdad allí un rol, un protagonismo, un liderazgo, porque somos el país sin duda más afectado por la situación de anormalidad que vive Venezuela por cuenta de una dictadura. Bueno, pues ahí está el fin del viaje, la reunión con la agencia de ayuda, la reunión con el senador demócrata Robert Menéndez, quien es el presidente del Comité de Exteriores, la reunión con el republicano Jim Rich, la reunión con el republicano Marco Rubio, la reunión con el republicano Albio Cires, la reunión con el demócrata Jim McGovern, la reunión con el republicano William Haggerty, la reunión con Juan González, que es el embajador para el hemisferio, la reunión con Daniel Erickson, la reunión también con el Departamento de Salud, con los voceros del Departamento de Salud a propósito de las vacunas, la reunión con el señor Vivanco en Derechos Humanos, la reunión con WOLA, la reunión con el Instituto Interamericano y el Consejo del Atlántico, la reunión con el Departamento de Defensa, Lloyd Austin, la reunión con el senador Lindsey Graham, republicano, con el demócrata Rubén Gallego, con Dan Crenshaw de Texas y pues por supuesto hoy el plato final, la reunión con el secretario de Estado. Y es muy importante esta reunión porque no es un secreto que Colombia no ha tenido fácil las cosas, no por la doctora Marta Lucía, ella llega en su calidad de vicepresidenta, de nueva canciller y de jefe del Departamento de Bomberos a tratar de apagar un incendio que tenemos ahí con los demócratas después de esta gira, y le deseamos toda la suerte en la reunión de hoy porque creo que es la cuota inicial para la famosa llamada que estamos esperando. Eso de los bomberos, eso de los bomberos quiere decir que ella es superior suya. Sí, es superior mía porque ella no es bombera voluntaria, sino es titular, Alberto, y con pasaporte diplomático. Al contrario, a mí, yo sí que soy bombera voluntaria, a mí me encanta eso y ese equipo de bomberos, ese cuerpo de bomberos de Colombia es de lo más maravilloso que tenemos. Hay gente que de verdad nos conmueve y a la cual no sabemos tanto que le debemos los colombianos. De verdad que me alegra enormemente esa comparación, porque admiro mucho ese cuerpo de bomberos. Muchas gracias, Alberto, Lucas, Julio, por supuesto a todos, muchas gracias por este tiempo. Bueno, deseenos mucha suerte para que todo salga bien para Colombia. Ojalá. Y el resultado de esa reunión va a ser la llamadita. Doctora Marta Lucía, feliz mañana en Washington. Óigame, Lucas. Muchas gracias. Lo que nos faltaba. Hasta luego. Gracias.